Bienvenidos a Conociendo A. Esta semana hablaremos con Vladimir Quito, un joven ecuatoriano de 33 años que ha marcado historia en los Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Conociendo A. En este caso vamos a conocer a Vladimir Quito, un soñador de 33 años que ha dejado huella en la comunidad latina. ¿Cómo estás, Vladi? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchísimas gracias por el espacio y gustoso de responder todas las preguntas el día de hoy. Muy bien, la verdad que yo honrado de tenerte aquí porque tú eres un ejemplo para muchos migrantes que hemos venido a este país. Y bueno, para empezar, solo quiero que me cuentes un poquito, como todo soñador, ¿qué soñabas cuando eras niño? Bueno, como todo niño tenemos varios sueños, ¿no? Pero algo que siempre recuerdo y que me pasó en la vida como una anécdota es cuando veía siempre por mi casa pasar los aviones. Yo decía, algún día quisiera volar, quisiera tener la oportunidad de viajar, de conocer lo que es viajar en avión, ¿no? Y recuerdo que cuando estaba en sexto grado de la escuela, salí entre los mejores estudiantes. Yeah. Y en ese entonces estaba la temporada de la varicela. Entonces ya todos los estudiantes ya estábamos listos para el viaje, yo emocionado, contento, ya habíamos comprado inclusive la ropa para irnos a Atacames y todo listo, ¿no? Pero se da la casualidad de que dos compañeros estuvieron con el tema de la varicela y con eso se suspendió el viaje y bueno, eran los escoltas y abanderados que íbamos de un viaje que nos daba la escuela, pero lamentablemente no se dio y pues yo sentía como que era mi oportunidad de conocer lo que es viajar en avión. ¿Cuántos años tuviste que esperar para viajar después? Te digo que, bueno, ahí en la escuela estaba en sexto grado y para viajar en avión, la primera vez que viajé en avión fue justamente cuando emprendimos esta travesía de cruzar la frontera y fue la primera vez que viajaba en avión. ¡Wow! Increíble. La verdad que eso inspira a Vladi. Pero antes de eso, cuéntanos, ¿quién es Vladimir Quito? Vladimir Quito, te puedo decir que soy una persona soñadora, una persona que tiene muchos anhelos, metas por cumplir y sobre todo considero que tengo una misión que te motiva, que llevas dentro de ti, totalmente natural, el de trabajar con la comunidad, el de trabajar con las organizaciones, el de siempre extender la mano a la persona que necesita, a jóvenes que necesiten ayuda en información para las universidades o a gente que tal vez inclusive quiere hacer esta travesía de una migración riesgosa, decirles que no lo hagan, compartir mi historia, porque muchas de las veces nos guardamos nuestras experiencias buenas o malas, pero al final del día te das cuenta de que tu historia puede motivar a muchas personas, puede cambiar la vida de muchas personas o puede llegar a generar una especie de inquietud en algunas personas. Y hablando de este tema, ¿qué importante es para ti la migración en tu vida? Cuéntame, ¿qué sientes cuando hablamos de la palabra migración? Bueno, yo te puedo comentar que hay dos cosas que me marcaron en realidad a mí el tema de la migración. La primera es el tema de la separación con mis padres, que fue una situación bastante dolorosa, que la vivimos muchos migrantes, muchas personas que se van a sentir identificados. ¿Cuándo ellos partieron? Tenía 15 años. 15 años, wow. O sea, exacto. Creo que a todos nos ha pasado. Mi padre igual se fue a los 5 años y yo siento lo que tú has de haber sentido ese tiempo. Claro, tú ya un poquito más adulto, pero de todas maneras siempre la figura paternal y maternal son importantes en la vida de las personas. Y más que todo, cuando tú estás a esa edad, tienes que asumir roles que, digamos, como un joven estás en el colegio, tal vez quieres distraerte un poco, hacer el deporte, pero tienes que enfocarte en ser la cabeza del hogar. Y eso es lo que me tocó asumir a mí a esa edad, justamente porque vivíamos solamente con mi abuelita y tenía dos hermanas, Tania y Jenny, que prácticamente yo tenía que ir a la escuela al Día del Padre, al Día de la Madre, que eran momentos súper difíciles porque tú estás entrando a la escuela, estás entrando a una reunión de padres de familia y todos los niños se acercaban a sus padres y les entregaban estas manualidades que hacían por el Día del Padre, les abrazaban y créeme, Juan Carlos, que siempre que converso esto es bastante duro para mí porque yo me sentía mal. O sea, internamente tú sientes una sensación de dolor, el no poder tener a tus padres al lado y que puedan abrazarles tus hermanas y que yo ser ese padre y esa madre para ellos. Y
Pero al final del día, como yo siempre les decía, estamos todos juntos, mis papás están acá, llamaban por teléfono, el día del padre, el día de la madre, conversábamos y tratábamos de, de- de sentirnos en familia, así sea vía telefónica. Y yo trataba de ser fuerte, aunque por dentro, te digo, o sea, lloraba mucho, pero no quería que mis hermanas sientan esa debilidad. Y de ahí viene el carácter, digamos, cómo tú eres. O sea, tú eres una persona que uno es fácil hablar, conversar, pero dentro de ti hay muchas cosas que han impactado tu vida que han hecho el carácter que tienes hoy. Cuéntanos un poco de esa parte, cómo ha marcado todo lo que has pasado dentro de Vladimir. Bueno, te digo que algo que me ha enseñado esta parte de la migración y que hablamos justamente de la separación y también el haber cruzado la frontera es de que te vuelves más sensible. Te vuelves más sensible porque has vivido una experiencia muy riesgosa, inclusive el de poder perder la vida, el de dar gracias a la vida, el de saber la importancia de lo que es la familia, de estar unidos y de que muchas veces las cosas económicas no solventan el amor, el cariño de un padre o de una madre con sus hijos. Y eso pude palpar, como te digo, dentro de esos 3 años. ¿Sabes qué me gusta de tu historia? Es que tú has vivido las dos experiencias. De cómo un niño se queda viendo a sus padres migrar y la otra parte de la moneda, migrar. Así es. Entonces es una experiencia que la verdad muy pocos la viven. Realmente no muchos tienen la oportunidad de venir a Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia para migrar acá? Bueno, fue una decisión que nosotros, como teníamos esa edad, no sabíamos cuál era el proceso de emigrar por la frontera. Sabíamos que cuando tuvimos la reunión con los coyotes, nos indicaban que obviamente íbamos a tener un viaje totalmente con total tranquilidad y que ya nos íbamos a reunir con nuestros padres. El sueño mío era que volvamos a reunificarnos como familia, estar con mis hermanas y con mis padres. Y empezó esa travesía. Nosotros viajamos desde Quito a República Dominicana en avión. Me di cuenta de todo lo que había, ¿no? En ese momento, de que cómo Y la primera vez esta viajando red. también, Vladimir. Exacto, pero más que O todo sea, ese digamos que no miedo. la disfrutaste tanto porque fue una experiencia de sobrevivencia, digamos. Así es, y más que todo el tema de cómo ves que, digamos, este tráfico, estas personas que trafican a veces con los seres humanos, tienen una cadena, ¿no? Una cadena en la que ya tienen marcado todo, cómo debes ir, quién te va a recibir en el aeropuerto, cómo vas a estar, cómo tienes que actuar. Entonces es un proceso que te van preparando para esta, digamos, esta migración riesgosa. Después de llegar a República Dominicana, recuerdo que nos tomaron unas fotografías y nos hicieron unos pasaportes que eran falsos para podernos trasladar en cambio a Cozumel, a una isla al lado de México. Cuando estuvimos ya en esta isla, pues empezamos a conocer al grupo que íbamos un grupo de unas 20 personas Ya. y obviamente tenía a mi hermana, la más pequeña, era la menor de O todas, y sea, mi no otra fuiste hermana, solo, fuiste con tu hermana. con mis dos hermanas, la una, Tania y Jenny. Yo tenía 18 años, Jenny 15 y Tania tenía 11 años. Entonces era una responsabilidad mucho más grande y todos se admiraban porque decían, ¿cómo puedes llevar a una niña de 11 años en este ¿Y viaje? tú te imaginabas cómo iba a ser el viaje? ¿Te habían hablado antes o lo viviste en ese momento? No, en ese momento nosotros fuimos aprendiendo de cómo era. Al principio, hasta llegar a México, todo iba normal, hasta que ya nos tocó el momento de pasar esta situación que es difícil. Por ejemplo, te cuento cuando nos tocó a nosotros trasladarnos dentro de México, del Distrito Federal hacia otro estado, en el que nos estuvimos casi 24 horas metidos en la parte de abajo de las maletas del bus. Y en la que ahí yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque tú estás en las maletas debajo de un bus Y y corres el tienes riesgo de de asfixiarte también, ¿no? asfixiarte, de que nadie te vea, de que había una sola ventana y de que veías el día y después ya el atardecer, pero seguías avanzando, ¿no? Y esa era parte de lo que teníamos que avanzar a Tijuana, recuerdo que era el pueblo. Cuando nosotros llegamos ahí, después nos trasladaron a otro lugar, nos esperaban otras familias y tú ibas conociendo en el trayecto cómo están totalmente organizados para la gente que va migrando. Cuando nosotros ya llegamos, digamos, al punto donde teníamos que cruzar la frontera, ya estábamos un grupo con otras personas que nos encontramos, porque vas encontrando nueva gente en el camino.
gente que se va quedando, que a veces porque los familiares no envían el dinero, esta gente se queda retenida, se queda como prácticamente secuestrada porque es un negocio para la mafia de los coyotes. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a cruzar la frontera, recuerdo que esa noche, estábamos en diciembre, y diciembre era bastante frío, el El frío desierto, ¿no? fuerte. ¿Es un desierto? ¿Cómo es? Era parte, era parte. Nosotros cruzamos con mis hermanas y con un grupo de otras personas que no les conocíamos en el viaje, les encontramos ahí. ¿Por qué te vas separando del grupo, no? Y cuando hicimos el primer intento, a mi hermana se le queda en el lodo, se le queda el zapato. Wow. Porque tú cruzas ríos, sequías, y en ese momento es, sáquense en la ropa, vamos a cruzar el agua, todos a sacarse. O sea, y ahí hay personas de 50 años, de más de 50 años, mujeres y todos se sacan la ropa y en el frío pasas el agua, cruzas, tienes astilla, te pasa de todo. Increíble. Es una situación bastante riesgosa, ¿Y como tú digo. siempre atrás hasta que tus hermanas pasen? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo siempre, a la Jenny era en la mano derecha, a la Tania en la mano izquierda y no le soltaba y seguíamos avanzando. Cuando mi hermana se le queda el zapato en el lodo, me acuerdo que lo único que se me vino a la mente es sácate el saco y amárrale en el pie y avancemos. Porque en ese momento todos corren por sus vidas. Hay una persona, una guía que te lleva, que va adelante y uno que va atrás. Y en ese momento le decía a mi hermana, le digo, ñeña, vamos, sí puedes, vamos. Y la amarré, pero muy difícil, era un terreno bastante con Y tú lodo. me cuentas que eran 20 personas. ¿Llegaron las 20? Y no, lo que sucede es que en esta parte nos quedamos. Ese fue el primer intento que hicimos. Lamentablemente no pudimos correr, todos cruzaron y nosotros nos quedamos ahí y la persona que nos guiaba atrás nos dijo, hagan silencio porque mi hermana se puso a llorar y nos llevó de regreso. Ahí, Juan Carlos, también fueron momentos, 4 horas difíciles porque nos fuimos debajo de un puente y estuvimos ahí 4 horas en el frío hasta que lleguen, digamos, a vernos el grupo de la gente, de los coyotes que están llevando a la gente a llevarnos nuevamente al hotel para intentarlo al día siguiente. Y O sea fueron... que esto de emigrar riesgosamente no es que tienes tu ruta y vas a pasar. Siempre No, puede haber problemas en el así es. momento de ir. Así es, Juan Carlos. En ese momento cada uno ve por su vida y es entendible porque cada uno está pagando una cantidad de dinero en la que tú tienes tus sueños, tú tienes tus anhelos y no te importa el resto, tú solo vives Y en por este ti. punto de la vida no te dijeron, Vlad, y sabes que, ok, no pudiste pasar, te dejamos de aquí, o... No, porque prácticamente esto es un negocio para ellos, somos una mercadería para ellos. Entonces, si es que tú cumples con la misión de trasladar a estas personas acá, pues obviamente vas a recibir el pago completo. Si las dejas ahí, hasta ahí llegó. Entonces, nosotros al día siguiente ya nos integramos con el grupo que veníamos desde República Dominicana, que los conocimos. Entonces, con ellos era como ya un grupo más amigable que ya nos hicimos. Y entonces, el grupo de los 12, a las mujeres siempre les tratábamos de que vayan adelante y nosotros atrás. Y mis hermanas siempre iban adelante también. Pero ahí, como te digo, yo vi la solidaridad que había ya entre el grupo y que el trabajo en equipo te ayuda. Cuando nosotros estamos cruzando una parte, como alambre de púa, había una señora de 50 años que se quedaba y lloraba porque decía que ella no podía subir y todos corrían y todo. Entonces a mis hermanas lo primero que crucen ellas y después le ayudábamos a esta señora para que cruce y cruzar todos en conjunto. Y llega un punto en el que el guía nuestro se desaparece, dice agáchese y se desaparece. Y todos nos quedamos en el suelo tendidos porque decía que venía la policía y todos agachados como media hora hasta que nos levantamos y no sabíamos qué hacer. O sea, no sabíamos a dónde ir, Juan no Carlos. estaba el guía. En ese momento no había guía, solo nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, él lo que decía es que sigan recto. Entonces empezamos a subir una montaña como de tierra movediza. Subíamos hasta que llegamos y se veía como parte del desierto, ¿no? Pero al fondo se veía como las luces de una autopista grande. Y en ese instante recuerdo que mis hermanas ya no avanzaban. La Tania en ese momento ya le dolían las piernas, entonces me tocó empezar a cargar a la Tania y a la Jenny pues le daba el brazo y decíamos avancemos. El pantalón era tieso del frío, súper frío y decía que no íbamos a resistir. Entonces ahí fue cuando yo dije pues la vida de mis hermanas es más importante que tal vez el llegar a reunificarnos, ¿no?
Y yo tomé la decisión y les dije al grupo que nosotros vamos a seguir la autopista. Ellos decían que no nos acerquemos porque tal vez migración nos va a detener. Y claro, o sea, gente adulta pues es como un poquito más fuerte, pero decía que no. Por mis hermanas yo empecé a caminar hacia la autopista para que nos detengan porque la vida de mi hermana estaba en riesgo. ¿Ya? Y era muy difícil esa situación. Cuando llegamos a la autopista, habían 3 camiones. El primer camión nos dijo que iba a llamar a la policía, estaba asustado porque se subieron 2 de nuestros compañeros como a pedir ayuda. El siguiente camión también estaba asustado, prendió el carro y se fue. Y había un tercer camión que él, a pesar de no hablar español, nos regaló una funda de pan con peanut butter. Wow. En ese momento. Ajá, con esta crema de maní nos obsequió y nosotros seguíamos. Te comento que cruzamos esta avenida grande, esta autopista, cruzamos sin ningún problema, pero nosotros ya no dábamos. O sea, no teníamos ya a dónde ir, no sabíamos quién nos va a rescatar. Y en ese momento, en una curva, se para un camión con carros atrás. Entonces les digo que pregunten porque, o sea, no perdemos nada, ¿no? Y se acercan a preguntarle y el señor le ve a mi hermana, la más pequeña. Y por mi hermana, la más pequeña, nos hacen subir a estos carros y díceles que nos va a llevar hasta un hotel cercano. Cuando nos suben estos carros, él nos comenta que ya estábamos en Estados Unidos, que habíamos ya estado al otro lado. O sea que la constancia tuya por llevar a tu hermana te hizo que llegues a Estados Unidos, incluso con esta adversidad que me cuentas que ya estaba mal. Sí. ¿Qué sentiste cuando llegaste al hotel, cuando ya estabas en Estados Unidos? Cuando llegamos, pues nos sentíamos ya más tranquilos. Me acuerdo que era una persona, siempre digo que hay gente noble, ¿no? En todo lado. Y cuando tú obras bien, pues en algún momento te vas a encontrar un ángel que te va a ayudar. Él nos llevó a mis hermanas y a mí y a 2 personas más hasta Los Ángeles. Al resto les dejó, les hizo que se bajen en el hotel y a nosotros nos llevó. Wow. Y en el poco español que iba hablando, íbamos en la cabina conversando con él y nos iba diciendo que por qué hacemos eso, que por qué arriesgamos la vida de menores. Entonces él era como que nos estaba ayudando, pero también era sorprendido de lo que estábamos haciendo, porque mi hermana era la más pequeña de todos. Cuando llegamos a Los Ángeles, recuerdo que él nos dejó ya en una calle y todo era limpio y nosotros éramos enlodados, el cabello ya largo, o sea, todos sucios. Y por ahí apareció un taxista que de una nos dijo, vengan para acá, ustedes son mojados, suban al taxi, les van a detener. Nos subimos ahí, de ahí él nos dijo, yo les voy a cobrar $50 para que se vayan a la casa, utilicen el baño, se den una vuelta y llamen a sus familiares. Wow. Y fue así, porque nosotros nos dejó en plena avenida. Tú has tenido ángeles en el camino de llegar, porque Te digo. Imagínate que venía por ahí un policía de migración al verte así. Claro, era en una calle todo residencial, todo bonito, todo limpio, esa fue mi primera impresión, pero nosotros estábamos en las fachas de haber cruzado la frontera, el lodo, todo en los zapatos. Y él nos llevó a su casa, nos prestó para que nosotros ¿Latino o...? Era mexicano, sí, y nosotros ahí llamamos, una compañera de nosotros llamó ya a su mamá, y te cuento ahí, te comento lo interesante de esto, ¿no? Y lo duro, cómo se manejan a veces estas mafias. Cuando ella llama a su mamá, porque para ese entonces mis papás estaban preparando ya un viaje para ir a rescatarnos porque nos habían dado por desaparecidos. Wow. Porque nadie sabía dónde estábamos, no había rastro, no había la guía de los coyotes que sabían si estábamos vivos o nos quedamos en el desierto, nadie sabía dónde estábamos. Al momento de ella contactarse con su mamá para que le envíe dinero para movernos desde Los Ángeles hacia allá New Jersey, Nueva York, la mamá se conecta con el coyote y le dice que ya apareció su hija. Vamos nosotros a Western Union y en ese entonces llegan 2 camionetas y nos cierran y dicen, ustedes son los hermanos Quito, y nos meten a la camioneta, pero o sea, a la fuerza. Wow. Y nosotros no sabíamos qué pasaba, al rato de salir de Western Union. De ahí es cuando dice, ustedes son hermanos Quito, estaban perdidos y bueno, ya ahora ya están bien.
y claro, éramos la mercadería de ellos que no se perdió, sino ya volvieron a rescatarlo. O sea, O tienen sea, me todas unas imagino que células. tal vez la segunda parte del pago era cuando ya estén seguros. Exactamente. Y Entonces ahí nos eso llevaban. supuestamente hubieran perdido, digamos. Claro, nosotros ya cuando llegamos ahí teníamos la opción ya de no cancelar nada más y viajar tal vez en bus o en avión hasta New Jersey, pero ya como nuevamente nos detuvieron, nos llevaron a una casa igual donde ahí entré en un cuarto y ahí sí ya nos separaron. Yo todo el camino no me separé de mis hermanas, pero ahí sí fueron bastante, digamos, fuertes de carácter en decir, no, los hombres acá y las mujeres acá, no puedes estar con tus hermanas. Y sí fueron momentos también difíciles porque yo no quería desprenderme de mis hermanas. Claro. Fui a un cuarto, habían como unas 100 personas. Era un cuarto, era un dormitorio, te digo, y todos sentados en fila, como una prisión, una televisión y un bote de agua. Y cuando yo entré, pues me quedé sorprendido porque no tenía ni siquiera espacio hasta que me abrieron ahí unos dos compañeros que había conocido en el viaje, que me siente ahí hasta que nos toque ir. Y siempre en el viaje nos decían, siéntete cómodo porque de aquí no sales en 3 meses. Wow. Claro. Y cuando en ese momento, me acuerdo que viene el coyote y nos dice, ¿quién es Edwin Quito? Tienes una llamada telefónica. Y era mi mamá que me llamaba y decía, ya lograron, están acá y ya muy pronto van a estar acá en New Jersey. Y en ese Ya momento te tranquilizaste. Ya. se me fueron las lágrimas. En todo el viaje trataba de no llorar, pero en ese momento sí me sentí bastante sentimental porque ya estábamos acá, habíamos cumplido, pero me sentía también, me dejé llevar porque ya las cosas que había pasado eran muy fuertes. Y al día siguiente, pues así fue, nos pusieron en una van con 20 personas, yo iba sentado prácticamente en las partes de los pies del asiento del otro pasajero, porque íbamos muchas personas y era un solo conductor que vino manejando desde Los Ángeles e iba dejando a todos en cada pueblito donde se quedaban, en cada estado. Y ya, pues cuando nosotros, O sea, lo que eras más casi feliz, el último. ¿Cuántos hizo el viaje desde Los Ángeles hasta...? tiempos, me imagino que más de 2 días, casi 2 días y algo más. ¿Y con qué te alimentabas? ¿Cómo era? Bueno, el trato obviamente es siempre ellos se encargaban de comprar la comida, parábamos de McDonald's, en estos paraderos que hay para orinar y todo, siempre nos parábamos a desestresarnos un poquito, a estirar las piernas. Y él se mandó todo el viaje desde Los Ángeles. Cuando nosotros ya avanzábamos, empezamos a ver ya las luces de Nueva York, nos decía, prepárense, ya van a llegar, por favor cuando lleguen, no lloren, no griten, no hagan nada, solo entren al carro de sus padres y continúen. Entonces nosotros llegamos, me acuerdo, es algo que siempre me voy a acordar de esta gasolinera en New Jersey, que fue el momento en que las puertas se abrieron y mis padres estaban ahí. Wow. O sea, Pudimos digamos que abrazarles. es tu lugar simbólico en los Estados Unidos. Sí, la Cada vez que ves la gasolinera. gasolinera, ¿qué sientes? Siempre para mí me llama mucho la atención porque me acuerdo el momento en que volvimos a ver a nuestros padres después de haber estado separados de ellos y lo logramos. Como te digo, fue un trabajo que fue de familia, en equipo, muy riesgoso, fue una decisión muy difícil, pero que al final del día, te digo, valió la pena, pero no es recomendable. La migración riesgosa no es recomendable para nadie. Es una situación muy difícil que nosotros por milagro estoy aquí contándote la historia. Wow, Vlad. Qué linda historia. La verdad que hasta las lágrimas se me quieren ir de solo escucharte, pero bueno, llegas acá a Estados Unidos. ¿Cómo es tu casa cuando tú llegas? Ese fue un momento también muy bonito porque cuando nosotros llegamos y aquí la mayoría de la comunidad, tú sabes que comparten los cuartos con otros migrantes. Mis padres tenían un dormitorio donde para ellos y a pesar de que era tan pequeño, lo más bonito, el momento más hermoso de la vida que nos pudo pasar es que compartimos la cama todos los 5 nuevamente y estábamos los 5 Todos abrazados. abrazados y llorando y fueron momentos muy bonitos, que te digo que en ese momento tú te olvidas de todo, lo único que quieres es estar con tu familia, dando gracias a Dios de que estás con vida nuevamente y que lograste nuevamente reunificarte con la familia. Wow. Vladi, hablando de familia, ¿qué significa para ti la familia? Para mí mi familia es prácticamente todo porque
son las bases de cualquier proyecto en la vida que yo me he planteado. Mis padres, mis hermanas siempre han estado ahí en todos los momentos más difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos, como yo digo, de tropiezos. Siempre la familia me ha estado ahí para respaldarme y decirme, ñaño, si puedes, hijo, si puedes, tú puedes, Vladi. En la casa siempre me dicen Vladi y es siempre una motivación para mí. Por eso yo digo que mi familia es la base fundamental de todo lo que yo he hecho en Ecuador y acá. Bueno, ¿qué relación tienes con ellos actualmente? ¿Cómo están? ¿Se brindan apoyo a tu abuelita? Cuéntame un poco de ella. Yo sé que ella es muy importante en tu vida. Bueno, mi abuelita fue la persona que tuvo esa responsabilidad también de cuidarnos, de criarnos nuevamente, ¿no? Como lo hizo con mis padres. Vivimos con ella ese tiempo. Fue difícil también separarnos porque ya te acostumbras a la comidita de la abuelita. Y ellas quieren más que los padres, creo. Sí, Más la cariño. verdad, mi abuelita es una persona que por ejemplo, nunca, siempre le encantaba plancharme las camisas. Le encantaba y tenía una manera de planchar que no había una sola raya. Y sabes lo Súper chévere cuando perfecta. de plancha una camisa es ponerte cuando está calientita, ¿no? Y todo bien. Las abuelitas son detallistas, entonces me imagino Mm, que tú todo bien planchadito, bien así es. presentable. Y esas son cositas que siempre recuerdo de mi abuelita, que ella siempre también trataba de tenernos siempre todo limpiecitos, bien alimentados, que se pagaba. Tenía una memoria mi abuelita de cuándo tenía que pagar la luz, el agua, los impuestos. Y a la edad de ella, de ya casi 85 años, era una persona bueno, hasta ahora tiene una memoria bastante buena. Increíble, ¿no? Y como te digo, mi relación con mis padres, pues hasta ahora, gracias a Dios, los tengo junto a mí. Estamos juntos en la casa donde vivimos, pues vivimos cerca todos. Ya mis hermanas también hicieron su hogar, pero estamos cerca. Como digo, siempre los latinos tendemos a vivir cerca de las De los familias. padres, claro. Así sea que la mamá se compró la casa acá, yo me compro en la otra esquina, pero estamos Y cerquita, siempre ¿no? pasa eso, créeme. Así es. Vladi, hablando de eso, llegamos a la universidad, lograste cumplir tus sueños aquí en los Estados Unidos. Esto yo creo que queda como para una segunda entrevista, que la verdad a mí me tiene maravillado lo que me has contado ahora. Pero vamos cerrando un poco con estas preguntas que quiero ir conversando contigo. Solo quiero que te despidas y nos digas qué significa ser ecuatoriano. Ser ecuatoriano es orgullo, es identidad, es sentirte orgulloso de todo lo que tiene tu país. El ser ecuatoriano es sinónimo de ser un buen trabajador, de ser gente honesta, gente capaz, gente luchadora, que a pesar que hemos pasado por un montón de crisis, de situaciones difíciles, somos personas que emprendemos y que luchamos por alcanzar nuestras metas. Tú te puedes dar cuenta acá en los Estados Unidos, tenemos grandes empresarios, grandes emprendedores y que le han dado duro, le han dado muy duro para salir adelante y sacar adelante a su familia. Entonces, para mí, ser ecuatoriano es sentirse orgulloso de dónde vienes y también tener una identidad, porque tienes de todo: gastronomía, cultura, Historia. historia y sobre todo, lo más bonito, los paisajes de nuestro país, y que siempre añoramos con regresar. Qué bien, Vladi. Bueno, queda pendiente la parte de tu educación en los Estados Unidos porque realmente es algo sorprendente. A todos nos inspira estudiar en los Estados Unidos y tú lo has hecho incluso hasta sin papeles. Entonces vamos a ver la segunda parte con la conversa. Gracias, Vladimir, por estar aquí en Conociendo a... Y bueno, amigos, empezamos la segunda parte en Conociendo a con Vladimir Quito. Vamos a hablar ahora sí de la parte de educación, pero antes de eso, Vladi, cuéntame cómo ha marcado el COVID en tu vida ahora, porque vemos que estamos en medio de una pandemia muy difícil, por cierto, en la parte económica, salud. ¿Cómo ha marcado en ti el COVID? En el momento actual, el tema de la pandemia ha sido algo bastante difícil, que nos ha dejado muchas lecciones de vida a todas las familias ecuatorianas, latinoamericanas, a toda la comunidad en general. Es algo que nos está afectando a todos. Pero algo que vi y que me gustó mucho
de todo lo malo que hemos pasado en esta pandemia es la solidaridad con la que se ha encontrado nuestra comunidad, es de ver que las organizaciones se han unido para brindar alimentos a la comunidad, a la gente que necesita, de ver cómo la gente se ha apoyado, de ver que hay gente, he escuchado muchas historias de que viven solos, pero ha venido la vecina, el vecino a dejarle las compritas o a dejarle una sopita para que pueda tener este tipo de alimentos en su casa. Esa solidaridad creo que ha sido algo muy importante que nos ha enseñado esta pandemia. Y, Vladi, he visto también compañeros, compañeras de grupos que han brindado apoyo a la comunidad, ¿no? Tenemos el ejemplo de una compañera que tuvo un accidente. Cuéntanos un poco de ella. Bueno, una compañera nuestra, Nancy, quien estuvo con nosotros dentro de esta brigada, que brindábamos alimentos, tuvo este accidente, digamos, lamentable, que son parte del trabajo que uno desarrolla como líder de una comunidad. Le enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo también, aprovechando las cámaras. Y una mujer que lucha, una mujer muy luchadora que a pesar de las circunstancias en las que hoy por hoy se encuentra, pues ha motivado a que la gente continúe brindando esa solidaridad a nuestra comunidad. Y decir que pues algo muy importante también es de demostrar esa unidad que ha habido, de que no ha habido solo esta organización y que yo me voy por acá, no, sino al contrario, se ha abarcado varios líderes de varias organizaciones que han estado trabajando justamente para brindar servicio y sobre todo ayuda a la gente que más lo necesita. En estos momentos debemos aprender mucho de la pandemia. Ya te digo, en el caso de nuestra familia, nosotros tuvimos que lamentablemente pasar por el virus también, algo que nos afectó bastante, pero ese cariño de hogar, no todos tenemos esa oportunidad, pero los que tengamos somos muy afortunados el tener a tu madre, a tu padre que estén ahí apoyándote y sintiéndose ese calor humano, ¿no? de la familia, de que puedes sobrellevar los problemas en conjunto, en familia. Creo que algo también importante que ha permitido esta pandemia es que nuestra comunidad, nuestras familias se unifiquen más, tal vez analicemos mucho mejor cuál es el verdadero objetivo de la vida, cuál es el verdadero sentido de la vida, porque a veces nos enfocamos en cosas mucho materiales y nos olvidamos del verdadero sentir, de compartir con la familia, de sentarnos a la mesa un día y por lo menos compartir una sopita como digo, de fideos entre todos. Así es. Compartir eso es algo muy que se ha estado perdiendo mucho y que creo que durante esta pandemia debemos también aprender de esas lecciones de vida. Bueno, Vladi, ya cruzaste la frontera, ya estás en un país de los sueños y ahora empiezan tus sueños ya en este país. Empiezas a estudiar. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para decidirte a estudiar aquí en Estados Unidos? Bueno, hay algo fundamental, te digo, en la vida de uno cuando llega y son decisiones que debes tomar, el de solo dedicarte a trabajar o también esforzarte para poder alcanzar esa meta que son tu educación superior. Yo vine a los 18 años terminando el colegio, mi sueño siempre fue ser abogado, quería entrar a la escuela de leyes, pero todo cambió cuando arribé a este país. Pero es lo importante y ese motor que tenemos, los que tenemos la fortuna de tener a nuestras madres a nuestro lado, es importante porque son las personas que te empujan y te dicen que sí puedes lograrlo, que sí puedes avanzar. Y fue así que mi madre, la primera decisión que tomó es ponernos a los tres en un curso de inglés, para que aprendamos inglés y para que podamos, bueno, mis hermanas ingresar a high school y yo poder acceder a un community college, que fue el proceso, ¿no? Entonces mis hermanas estuvieron unas pocas semanas en el curso de inglés y después ya ingresaron a estudiar en high school normalmente, mientras yo seguía avanzando en los niveles de inglés hasta que pueda ingresar al community college, donde fueron mis primeros inicios en realidad, pero fue bastante importante, como te digo, ese empuje que las madres de hoy por hoy se preocupan por sus hijos en que avancen, que se preparen para el futuro. Y en este proceso, pues aprendí inglés y después ingresé ya a un community college que me abrió las puertas en realidad. Te digo, fueron momentos difíciles también, tienes ese nervio, esa angustia, preocupación, miedo inclusive de que te pregunten y su Social Security Number, que eso era algo que no me gustaba escuchar en esos momentos. Siempre que me preguntaban su número de seguro social, pues era para mí difícil porque no sabía qué responder.
pero en ese momento me permitieron sacar el ITIN number, que con eso pude ingresar, me pude matricular y pude continuar con mi educación. Precisamente eso quería preguntarte, ¿cómo una persona sin papeles ingresa a la universidad? Y bueno, me acabas de decir que con un ITIN number estudiaste. Eh, ¿Qué otros retos tuviste en el momento de estudiar y por qué escogiste esta carrera que es un poco distinta a lo que tú querías? Bueno, cuando yo ingresé al Community College, obviamente era un proceso totalmente distinto, porque tú empiezas desde cero, empiezas nuevamente con un idioma distinto, tienes que hacer amigos, compañeros, tienes que adaptarte al sistema nuevo que vas. Entonces yo tomaba clases de inglés también ahí, de escritura y lectura, mientras tomaba otras clases ya regulares, como mi primera clase fue Intro to College, tenía también otra clase que era de química, entonces iba tomando dos clases a la misma vez. Y el reto más grande que tuve en el college fueron al principio adaptarme al sistema, ¿no? Porque tú sabes que todos, bueno, eran chicos que ya se habían graduado de high school, hablaban perfectamente el inglés y pues yo era una persona que todavía estaba pataleando en el idioma, pero nunca me sentí incapaz, siempre al contrario, decía hay que esforzarse, hay que aprender, hay que estudiar y hay que seguir adelante. Pero otro de los obstáculos que recuerdo que fueron para mí difíciles también era el tema del pago de las pensiones, la colegiatura, porque tenía que trabajar en los fines de semana para poder contribuir con lo que mis papás también me apoyaban para que pueda pagar el college. Y por eso te digo que es importante el apoyo de los padres y sobre todo de las madres que incentivan a sus hijos a seguir sus sueños. Yo en ese momento tenía frustración, te digo, Juan Carlos, porque mi sueño era ser abogado y mis compañeros ya estaban ya en segundo o tercer año de universidad, en la universidad, y ya iban a ser abogados, mientras yo estaba todavía en un proceso nuevo de aprendizaje. Y me sentía tan frustrado, te digo, que los 2 primeros años yo lloraba, hasta el tercer año me sentía mal, al punto de que mi madre una vez me dijo, pues hemos cumplido con traerles acá, si es que quieres regresarte yo te compro el pasaje para que te regreses. Y uno hay que tomar las decisiones, hay que sacrificar muchas cosas, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a seguir. Entonces decidí la carrera de justicia criminal porque era algo que estaba relacionado con leyes y era lo único que podía escoger en un community college. Desconocía el sistema universitario, desconocía cómo era el proceso para ingresar a una escuela de leyes y no había esa allí en ese momento. Pero, sin embargo, yo continué y dije, vamos a culminar esto. Y fue así que culminé ya los 2 años en justicia criminal y aparte de eso me otorgaron una beca porque tenía buenas notas en el segundo semestre y el consejero en ese momento, consejera Esperanza Robles, me acuerdo clarito de los nombres porque sé que fueron personas claves en mi vida, me preguntó, me dijo, tienes buenas notas, ¿por qué no aplicas a una beca? Me quedé en silencio. Como te digo, tenía miedo al responder. Siempre el miedo de decir que no tengo documentos. Era un miedo que tenía. Me dijo, entiendo que tal vez no tienes documentos, es por eso, no te preocupes. Vamos a hacer lo posible, pero tú tienes buenas notas y deberías acceder a una beca. Y fue así que me otorgaron una beca para poder continuar mis estudios los 2 años. No, los 2 años para terminar. Okay. De hecho, solo pagué los 2 primeros semestres y ya los otros semestres pues ya me cubría la universidad. Chévere. O sea que aparte de que estabas cumpliendo tus sueños, la gente también te impulsaba paso a paso. Yo creo, Vlad, que cuando uno tiene una visión, cuando uno quiere llegar a un objetivo, la gente conspira con tu energía. ¿Te ha pasado? Entonces yo creo que eso te está pasando en todo lo que me vienes contando. Y más que todo es cuando tú buscas esas oportunidades. Nosotros tenemos mucho temor muchas de las veces por los papeles, por la situación irregular, de buscar fuentes. En aquel tiempo no había ni siquiera el programa de DACA, pero sin embargo yo seguía buscando, seguía investigando y trataba de informarme y buscar y golpear puertas porque las oportunidades no es que te llegan a tu casa, sino tú tienes que salir a buscarlas. Y fue así que pues terminé esos 2 años. Fue la primera, digamos, el primer gran paso. ¿No quisiste volver a Ecuador ya acabando esos 2 años? Sabes que todo el tiempo yo tenía mi mente en el Ecuador y también aquí. Siempre pensaba en regresar al Ecuador. Mi sueño siempre fue, ya estando aquí en Estados Unidos, mi sueño era regresar al Ecuador, graduarme y poder regresar a mi país. Wow. Bueno, acabas los 2 primeros años, ahora vamos a la de 4 años. ¿Cómo
hiciste para entrar a la de 4 años? Porque ese es otro paso, o sea, imagínate sin tener papeles, ingresar a una universidad de 4 años. Sí, también fue una decisión que la tomé con la familia. Mi madre también siempre me apoyó, mi padre también, el de que pueda continuar los estudios. Fui a New Jersey City University a ver las ofertas académicas que tenían. Los costos eran mucho más altos que un community college, Claro. mucho más altos. Normalmente es del doble o el triple. Así es. Y en un inicio inclusive me querían cobrar como estudiante internacional porque no era una persona que tenía la documentación de residente. Pero como digo, siempre cuando uno busca, encuentra las alternativas, la vía para poder llegar a encontrar la información adecuada. Y en ese entonces pues me dijeron vas a pagar como residente de aquí de New Jersey. Y seguía trabajando, mis padres también siempre me apoyaban. Ahí empecé tenía que buscar la carrera que iba a seguir y pues iba a seguir justicia criminal porque era la carrera que afines a leyes, ¿no? Yeah. Quería aprender, pero llegó un momento en que digo, si estoy estudiando justicia criminal, tal vez eso no me sirva para lo que tengo mi sueño de regresar a mi país, a Ecuador. Entonces fue un momento en el que yo entré a la oficina del consejero de justicia criminal y empiezo a buscar en un catálogo de las carreras que tenía en JCU y encuentro la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Yo estaba ya listo para ingresar ya a firmar, a matricularme para justicia criminal y pues me salí y me fui inmediatamente al departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales porque tenían una clase que se llamaba el Modelo de Naciones Unidas, que me llamaba mucho la atención, que yo decía algún día quiero conocer lo que es las Naciones Unidas, el sistema. Y fue así que me cambié de carrera y empecé esta carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, la cual me gustó muchísimo, aprendí mucho y tuve la oportunidad de participar en estas conferencias internacionales dentro de Naciones Unidas. O sea que cumpliste tu sueño de estar en las Naciones Unidas también. Así fue, cumplí mi sueño y aparte de eso, cuando estaba en la universidad pude hacer pasantías dentro de la misión de República Dominicana y también en la de Ecuador. Entonces fueron momentos bastante emotivos que me impulsaban a continuar. Decía que nada es imposible en la vida, que todo se puede lograr si uno se lo propone. Inclusive en la misión de República Dominicana tuve esa oportunidad grandiosa. Siempre me acuerdo de la misión porque me abrieron las puertas a pesar de ser otra comunidad, otro gobierno, para que yo pueda hacer las pasantías y pueda aprender mucho más. Increíble, qué linda historia, Vlad. Eso demuestra que cuando te lo propones todo se puede cumplir. Así es. Y bueno, hablando de eso, vamos a otro paso más. O sea, tú eres sorprendente. O sea, vamos de paso en paso y ahora llegas a hacer una maestría. Y en una universidad muy prestigiosa aquí en Nueva York, que es en NYU. Cuéntanos, ok, cada vez que tú me cuentas cada proceso de tu vida, ¿qué te impulsó a seguir la maestría? Yo ya al momento de graduarme de la universidad dije, bueno, ahora sí ya tengo mi licenciatura, ya todo he cumplido, pero había algo que todavía tenía como una barrera, que era el tema de los documentos, el de no poder ejercer la profesión por no tener la documentación y seguir trabajando en un bar. Yo trabajé casi por 10 años en un bar irlandés, el tiempo que tenía, entonces tenía la mitad de tiempo para estudiar y la otra mitad para trabajar y eso me permitía pagarme mis estudios también. Llega el punto de la graduación, todos emocionados, logramos cumplir ese sueño tan anhelado que todo joven anhela tener en su vida, o toda familia, sus padres también por sus hijos. Y digo, pues ya ahora me toca regresar al Ecuador para ver si hago la maestría allá. Empecé a investigar universidades en el Ecuador, maestrías, y veía que los costos eran menos a los de acá. Inclusive acá también investigué algunas maestrías un poco más baratas, pero hubo una casa abierta en NYU y a la que yo acudí. O sea, me fui a esta casa abierta, estuve ahí, conocí a los profesores que tenían el programa de Asuntos Globales y me gustó, me enamoré de esa universidad, me gustó y dije, yo sé que lo puedo lograr. Tenía una corazonada de que íbamos a lograrlo en ese momento. Y cuando yo ya estoy dentro de esta casa abierta, me dan el catálogo y todo, entonces llego a la casa a revisar y los costos eran súper elevados. Eran unos costos demasiados elevados, que me veía que en ese momento no los iba a alcanzar. Le comenté a mi madre, a mi padre, se sentían mal porque decían, bueno, busquemos alguna alternativa, va a aparecer.
Y para eso, como yo pertenecía a la organización Juventud Ecuatoriana, hubo una reunión en el consulado en la que venían a proponer las becas de CENESID en ese momento y que decían que sí puedes acceder tú como ecuatoriano si eres aceptado en una de estas universidades de prestigio. Entonces dije, pues vamos a jugarnos una vez más y no vamos a regresar al Ecuador, sino vamos a primero aplicar a esta universidad. Wow. Apliqué a la universidad y algo que siempre me da acordar es que la persona que revisó mi ensayo de 4 páginas para ingresar a la maestría fue mi hermana, la más pequeña. Ella la que me revisó y corregirme y decirme, el formato está bien, te falta esto. Fue ella la que me ayudó para la aplicación. Ingresamos la aplicación. Cuando a los 4 días recibo un correo electrónico de la universidad indicando que he sido aceptado para el programa, tenía las cartas de recomendación de las misiones, mis notas eran buenas, tenía un GPA bastante bueno que era adecuado para una maestría. Y en ese momento mi mamá estaba, me acuerdo, en la máquina de coser y le digo, mami, he sido aceptado a la universidad. Y fue un momento en que a mi mamá solo se le fueron las lágrimas porque decía, se sentía impotente. O sea, se sentía impotente porque no tenía tal vez los recursos y como madre o como padre, ver esa emoción en el hijo de que ha sido aceptada en una universidad y no tener los recursos fueron bastante difíciles, que ella solamente me abrazó y me dijo, no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible para que puedas hacerlo. Cuando seguí el proceso de la aplicación, ya tuvimos todo el trámite para hacer con CENESID, me otorgaron ya la beca y dije, pues, los sueños sí se los pueden cumplir. Y fue esta una oportunidad más para que diga que hay que luchar por lo que uno se propone, por una meta, por los objetivos, sin importar nada, porque son momentos en los que tú tomas una decisión, tú quieres algo, lo vas a lograr. Y si lo pones todo el esfuerzo y buscas esas oportunidades, las vas a conseguir. Cuando ya ingresé a la universidad, lo único que tenía en mente es, en cambio, el peso que tenía de los 17 millones de ecuatorianos que contribuyen con los impuestos, digamos, para todos los proyectos de nuestro país, y que tenía que lograrlo, porque como ecuatoriano, como latino, entrar en una universidad, en un programa donde competías con europeos, con asiáticos, era la competencia bien fuerte. ¿Cuántos ecuatorianos había en tu carrera? En mi programa era el único ecuatoriano, en mi programa. En la universidad hay varios ecuatorianos, pero en mi programa era el único ecuatoriano que estaba con argentinos, chilenos, personas de Europa, varios países de Europa, de Asia también, y que competíamos, digamos, en la maestría, eran mis compañeros, pero era muy ese orgullo de ser ecuatoriano, de decir, eres un embajador, como un estudiante eres un embajador, y de demostrarles que sí puedes, de que no importaba el tema de los documentos, no importaba el tema tal vez uno a veces dice, es que soy ecuatoriano, latino, se siente como menospreciado y no debemos sentirnos así, porque somos gente capaz, muy capaz. Así como Carapaz. Mira, exactamente. Nos está dejando muy en alto. Hay muchos ejemplos grandes de que los ecuatorianos somos personas que sí podemos. Y tú eres uno de ellos, Vladi. La verdad que, o sea, tú cuentas con tanta naturalidad tu historia, pero para las personas que la escuchamos, que vemos tan cerca lo que tú has hecho, es realmente algo sorprendente. O sea, parece fácil, pero mira toda la historia que nos acabas de contar. Es digno de hacer un libro, una película, que la verdad uno se siente orgulloso. En especial mi persona, siempre te he admirado, y pues yo creo que todos los latinos o ecuatorianos que están viendo este video van a sentir lo mismo. De hecho, hasta los sentimientos como que se le conectan a uno. Vladi, ¿qué libro marcó tu vida? Digamos, de la universidad o que hayas leído, pero que haya marcado tu vida completamente. Algo muy interesante que me pasó en la universidad cuando entré a la maestría es la biblioteca. En una biblioteca, la de NYU, las personas que han tenido la oportunidad de ir, es inmensa. Y siempre como yo pienso en Ecuador, me fui a la zona de Latinoamérica y empecé a buscar libros porque mi tesis tenía que ser enfocada en temas de mi país. Y encontré un libro bastante interesante. Encontré la biografía de Tránsito Amaguaña en NYU, en la universidad. ¿Un libro de Tránsito Amaguaña? Es una biografía que la leímos con mi madre. Sabía de varios lideresas de nuestro país, pero leer la biografía de esta mujer, de Cayambe, de una mujer luchadora que pese a todas las circunstancias que tenía en su vida,
logró irse a la Unión Soviética, logró irse a Cuba. Era una mujer, una lideresa completa. Y cómo sacar adelante a su pueblo a pesar de no tener las condiciones tal vez de ser una presidenta o diputada en ese entonces, o alguien que pueda dirigir la política de su país, sino una líder que impulsaba, que recuerdo que hay una parte en la que dice que ella viajaba inclusive con sus alpargatas, llevaba un par de alpargatas para seguir caminando porque en esos momentos no había las facilidades como hoy. Y la enseñanza que te deja es bastante importante porque te deja una enseñanza de que uno hay que luchar por los ideales, uno hay que anhelar llegar a ser alguien en la vida, pero siempre el trabajo en equipo. Ella habla siempre de su comunidad, de su comuna, de cómo ellos lucharon por tener sus propios derechos, de cómo ellos lucharon en esos momentos que les oprimían prácticamente como esclavos. Entonces, esa lucha es la que me sentía muy identificado y siempre que tengo algún personaje en mente, es el Tránsito Amaguaña. Está en tu mente. Sí. Vladi, hablando de comunidad, de apoyo, ¿qué tan importante ha sido Juve para ti? Yo sé que Juve es una organización muy importante en tu vida. Hablar de Juventud Ecuatoriana es hablar de mi segunda familia. Juventud Ecuatoriana, en el 2009 me encontré con un amigo en un evento, Marcelo, quien me dijo, ¿por qué no aplicas a las becas de Juventud Ecuatoriana? En ese momento yo todavía había llegado en este país y estaba todavía desorientado. Me dice, aplica a las becas de Juventud Ecuatoriana. Y apliqué. Conté en mi ensayo toda mi verdad, mis sueños, mi trayectoria de haber venido cruzando una frontera y recibí la llamada de que había sido ganador de una de las becas de Juve. En el 2009, el ganar esta beca me permitió a mí avanzar y sentirme orgulloso de mí mismo de que sí se puede, porque las becas que te otorga la organización te motivan. Es como decirte, buen trabajo, lo estás haciendo bien, adelante. Y sentir que una organización te está apoyando me dio el ánimo para seguir. Y de ahí empecé en la organización como voluntario, después asumí algunas direcciones también, y el sentirte con compañeros, con amigos ecuatorianos, y después ver otros nuevos jóvenes que llegaban a este país desorientados, con sueños, y poderles orientar o contarles tu experiencia para que ellos puedan también motivarse y seguir adelante. En ese momento yo veía a Carlos Guevara, a Ronald Bautista, al Marcelo Rodríguez, a Lugo Almeida, que eran y que son ahora parte de Juve, pero eran en ese momento ya profesionales y que uno admira, ¿no? Que dice, y algún día voy a llegar a ser como ellos. Y mira el proceso, o sea, el proceso de crecimiento dentro de la organización, de contribuir con eventos. Y algo bastante importante de la organización es el tema de trabajo en equipo, de que como todos los eventos se armaban en equipo, comunicadores, teníamos de relaciones públicas y les daban la facilidad y hasta ahora les dan la facilidad a los jóvenes de que se desarrollen como las habilidades. ¿No? Exacto. Y van practicando sus carreras, sus gustos. Y algo muy importante, Vladi, que veo aquí es que tú comienzas a liderar y a ser una persona muy influyente dentro de la comunidad ecuatoriana. ¿En qué momento lograste hacerlo? ¿O crees que fue parte de tu ejemplo? Yo considero que es parte de un proceso, ¿no? En el que ni siquiera tú te das cuenta de que quieres liderar, sino las cosas van fluyendo, tú con tus ideas, con la motivación, con la manera de ser, con la honestidad, con la humildad también, porque algo que me caracteriza, Juan Carlos, mucho es siempre a donde quiera que voy, siempre con total humildad, sea el cargo que tenga, sea la profesión que tenga, siempre soy Vladimir Quito y esa es la persona con la que la gente se identifica. Y en este momento, como te digo, es una plataforma Juventud Ecuatoriana muy importante para que los chicos puedan desarrollarse y puedan continuar también haciendo lo que ellos quieren hacer en su futuro. Vladi, hablando de proyectos, ¿cuál ha sido el proyecto más importante que has hecho para la comunidad, sea con Juve o sea personalmente? Proyectos, hemos trabajado en varios proyectos, pero el proyecto el cual me gustó bastante trabajar fue el de DACA. Cuando el gobierno de los Estados Unidos pues, dio esta gran noticia a miles de jóvenes indocumentados a que tengan un permiso
temporal para que puedan acceder a la universidad, obtener su licencia, su permiso de trabajo. Fue algo que le pusimos mucho ñeque. Salíamos a varios lugares, íbamos a llevar la información a la casa, a los barrios, a indicarles a la gente que deben aplicar, que pueden aplicar, a vincularles con abogados para que puedan llenar la aplicación, ayudarles con todo lo que necesitaban, para que hoy por hoy, pues muchos de ellos, los chicos que se llevaron esa información de Juventud Ecuatoriana, hoy tengan esa oportunidad de tener ese permiso temporal. Y recuerdo, Vladi, que Juve tenía metas ese tiempo y ustedes fueron como la primera organización en poder lograr tener certificación para dar este tipo de apoyo de DACA, ¿no? Dar la información. Y fue un trabajo muy arduo. Y me acuerdo que tú me comentabas que había hasta comunidades de gente que no hablaba ni español ni inglés, sino quichua. Cuéntame un poco de eso. Nos dimos cuenta que hay comunidades de pueblos y nacionalidades de aquí, en el Bronx y en otros lugares también, en New Jersey, en Irvington, donde encontrabas que ni siquiera hablaban español. Y era el momento justamente de trabajar en equipo, de invitar a organizaciones, de ver a la gente que pueda colaborar para que se lleven esa información y que se ponga más atención también, porque algo que nosotros a veces nos enfocamos es siempre en el área triestatal, pero en ciertas zonas donde vemos más compatriotas y nos olvidamos tal vez de zonas donde pueden haber más gente que necesita ayuda. Entonces es muy importante el trabajo también que se debe hacer con pueblos y nacionalidades y que tenemos una gran comunidad aquí, no solo en Nueva York, en Minneapolis, en Chicago, aquí mismo en New Jersey. Muy bien, Vladi. La verdad que excepcional tu historia. Yo me siento feliz de que un ecuatoriano haya hecho tantas cosas ahí en la comunidad, como persona, todo lo que ha realizado. Y te agradezco por habernos dado la oportunidad de entrevistarte. ¿Qué mensaje quieres dejar a la gente como un soñador, como una persona luchadora que nunca se ha rendido? Bueno, mi mensaje para toda la gente es de que luchen por sus sueños. No se olviden de volver a soñar, porque cuando uno sueña, uno se motiva a seguir adelante y lucha por alcanzar esos sueños. No se den por vencidos. Las barreras, los límites, todo se puede venir al frente, pero cuando uno se decide hacer algo y quiere alcanzarlo, lo va a lograr. Créanme, con esfuerzo, dedicación, disciplina y sobre todo siendo las personas más humildes, transparentes y honestas, van a lograr conseguir lo que uno se quiere. Y recuerden que el trabajo siempre en equipo, y lo fundamental, a ese mensaje a las madres de familia que son clave en nuestros hogares, que son las personas que guían a sus hijos, motívenles a que sigan estudiando, que nosotros no somos solo el futuro, somos del presente, y nosotros vamos a ser la generación que va a liderar inclusive la política de este país, que no es el nuestro, pero vamos a implementar políticas que ayuden a nuestros migrantes. Y ese es el trabajo que debemos hacer todos nosotros, organizaciones sociales, jóvenes, adultos, niños, toda la gente debemos contribuir para que seamos una comunidad más fuerte y tengamos una verdadera representación. Bueno, Vladi, yo veo que tu apoyo a la comunidad ecuatoriana fue muy importante y por aquí viene una etapa de tu vida en que tú te regresas de Ecuador y dejas un vacío pequeño en la comunidad ecuatoriana aquí en los Estados Unidos, pero regresas a devolver todo lo que dio Ecuador en tu educación, digamos, en la maestría. Cuéntanos un poco de tu experiencia de regresarte a Ecuador y no saber si vas a volver de nuevo a Estados Unidos. Es una decisión bastante difícil. Es una decisión después de haber estado 11 años en este país, de haber estado con tu familia, de haberte educado y adaptado también al sistema, en decidir regresar al país. Cuando yo asumí con responsabilidad y compromiso el compromiso de la beca en sí, fue de regresar al Ecuador y estaba emocionado. Pero ya al momento de tomar esa decisión, de tener que despedirte nuevamente de tu familia, son momentos bastante sentimentales, difíciles. Recuerdo que el día de mi graduación, mi mamá, cuando ya salíamos todo de la graduación, había los abrazos de todos los que fueron invitados, mi mamá me dijo: ahora sí tú puedes volar. Y fue así que yo tomé la decisión de irme al Ecuador a devengar los daños de la beca que me había otorgado CENESID en ese momento. Pero regresé contento, créeme, era una emoción grande a la vez de dejar a mi familia aquí en Estados Unidos, a mis padres, a mis hermanos. Es como volver a migrar a tu propio país, porque Claro. encuentras todo cambiado, la gente, tus primos, tus familiares han cambiado. Digamos, uno como migrante, como que dejen stop
tu vida. Por ejemplo, yo me fui a los 15 años y vine acá a Estados Unidos y cuando yo volví casi a los 23 años de Ecuador, cuando tenía 23 años, sentía que había dejado en una pausa, pero ellos seguían avanzando. Entonces, yo creo que pasó lo mismo contigo, ¿no? Así es, al momento de regresar al Ecuador empieza esta nueva etapa. Son etapas de tu vida, ¿no? Que vas construyendo y es como cambiar la hoja a un libro, le das la vuelta a la página y continúa una nueva historia. Era el adaptarme ahora al sistema nuevamente de Ecuador, el trabajar, el adaptarme al sistema, el encontrar trabajo y conocer nuevamente, ¿no? Porque nuevamente, bueno, regresar con mi abuelita, porque fueron los 3 años que estuve en Ecuador, tuve la oportunidad de vivir con mi abuelita y compartíamos los dos la casa y muy bonito volver a estar con mi abuelita también. Sentía esa añoranza de estar acá también por mi familia, mis hermanas, mis sobrinas que nacieron también acá y sentía esa nostalgia, ¿no? Pero nos esforzamos por continuar trabajando, devolviendo lo que el Ecuador nos había dado en aquel momento a la comunidad y tuve la oportunidad de trabajar en una institución en la cual pude viajar casi por todo el Ecuador, trabajar con el sector campesino y tuve la oportunidad de trabajar, como te dije en la pregunta del libro, en el pueblo justamente de Tránsito Amaguaña. Wow, Tuve la oportunidad de trabajar con las poblaciones de Paquiestancia, allá en Cayambe, trabajar y ver esa comunidad, cómo están unidos, cómo están organizados y que son cosas y aprendizajes que ninguna universidad te va a dar, sino que tú lo vas aprendiendo en el día a día con la comunidad, trabajando. Me acuerdo que nosotros hicimos, por ejemplo, el proyecto de la uvilla, que la uvilla nuevamente tome esa fuerza de que los niños puedan alimentarse con uvillas, porque tiene un potencial muy grande. Y ahora, hoy por hoy, ese producto, por ejemplo, está en los supermercados, en las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. Tenemos el caldo de patas, que fue un proyecto también interesante, que en un inicio los productores pues tenían en un frasco y se veía todo como una masa así todo, que nadie quería comprar. ya. Pero la vinculación de las universidades, de la institución privada, para que hagan proyectos y puedan diseñar algo más atractivo para que la gente pueda comprar. Son cosas que uno se fue aprendiendo y que te digo, con el conocimiento de acá, con esa mentalidad abierta de transformar nuevas cosas y trabajar con la comunidad, fueron 3 años, yo siempre lo digo, de una nueva maestría, de haber trabajado con la comunidad ecuatoriana en nuestro país como migrante retornado y en territorio. Nosotros íbamos, ya te digo, una vez organizamos inclusive una feria de productos en la vía Papayacta. Había una hacienda de 30 socios que eran de la comunidad y que se dedicaban solo a sembrar papas. Y me recuerdo que eran papas acá, pero tenían una casa de hacienda, tenían un espacio para corrida de toros, tenían caballos, había en este lugar el cóndor y ellos no habían explorado el tema de turismo. Entonces nosotros trabajamos con la institución a la que pertenecía, con las organizaciones de ellos, para que hagamos una feria. Y fue muchísima gente, comieron la comida tradicional de este lugar, la gente empezó a conocer esto, tenían paseos a caballo. Fue un evento bastante interesante y que les abrió la mente a ellos para que no solo se dediquen a sembrar papas, sino también aprovechen estos espacios y hagan un turismo comunitario, que trabajen todos, las mujeres que les gustaba preparar, por ejemplo, las truchas ahí, los hombres que se dedicaban a llevar a los caballos para que los niños y las personas que deseen hacer el paseo a caballo. Entonces, fueron proyectos muy interesantes en los que se pudo trabajar en el Ecuador y esos 3 años fueron ya de adaptación nuevamente al país. Ya estaba más tranquilo también en mi país. Comiendo el hornado en Sangolquí. Comer de todo, porque te digo, ¿Cuál es cuando tu iba... plato favorito de Ecuador? El plato favorito te digo que son las tortillas con acocara. Wow. Es un plato Y un muy poquito de rico. remolacha. Y remolacha y lechuguita ahí es algo que siempre me acuerdo y siempre que voy al Ecuador pues tengo mi caserita ahí en Sangolquí donde voy, ¿no? No, dale un saludo a tu También a la comadre Dioselina del hornado de Sangolquí también. Qué rico el hornado. Muy delicioso. Y Cayambe, los bizcochos, el queso de hoja. Uy, manjarcito con bizcocho. Así es. Qué rico. Entonces Qué lindo son que cosas se- lindas. Nuestro país tiene muchas cosas para presentarte. Los fines de semana tengo la dicha y como digo, la oportunidad de que mi mami es de la provincia de Imbabura,
Mi papá es de la provincia de La Suay. Entonces tengo estos dos lugares donde tengo familia. Los fines de semana trataba de ir a estos dos lugares, ¿no? Sea a Ibarra o sea a La Suay, comer el delicioso cuy para estar con la familia, o sea, participar, ya te digo, de estas actividades que se hacen en familia con los primos, por la ausencia de mis padres, pues porque ellos estaban acá. Claro. Vladi, tú eres bien pegado a tu familia. Veo que siempre que hablas, hablas de tu familia, de tus primos, de tu abuelita, de tus padres. Wow, la verdad que eso gratifica mucho tu persona también. Bueno, Vladi, hablando del tema de lo que estás en Ecuador, eh, ¿cómo ves desde afuera a los migrantes ya estando viviendo en Ecuador, la situación que están viviendo acá en Estados Unidos? Es una situación bastante difícil la que vive nuestra comunidad acá en el exterior y cuando uno regresa al país de uno valora todo, ya te digo, desde la comida, el lugar donde tú vives, el espacio donde estás, inclusive los días para mí se hacían más lentos, no tan rápido En como Ecuador acá. es así. Acá pasan los días de volada, pero en Ecuador, en cambio, el tiempo podía hacer muchas más cosas en un solo día. Entonces ves la diferencia de a veces el estrés que obtienes acá de estar en una manera de rutina todos los días al trabajo, del trabajo a la casa. A veces tienes uno, dos, tres trabajos que inclusive eso te afecta a la salud. Tenemos varios casos, ya te digo, que conozco de personas que se han sacrificado en tres trabajos, mala alimentación y que han tenido que regresar lamentablemente al Ecuador ya en otras circunstancias, en otra situación, tal vez con parálisis, con enfermedades crónicas y en muchos casos inclusive ya personas que No, han fallecer. fallecido, que son lamentables, ¿no? ¿Qué recomendación puedes dar a un migrante que está viviendo en Estados Unidos y que planea regresar? ¿O qué mensaje puedes darles a los migrantes que están llegando recién a los Estados Unidos? Bueno, primero que nada, el evitar la migración riesgosa. Si ustedes son padres de familia y están pensando en algún momento poner a sus hijos en las manos de los coyotes, piénsenlo muchas veces, es demasiado riesgoso. Si tengo la oportunidad de hoy por hoy estar contándoles mi historia, es porque fue ya un milagro, pero es algo muy riesgoso y poner en riesgo a la familia al final del día no recompensa nada, no recompensa nada. Lo que sí es que nosotros debemos luchar por un objetivo y plantearnos una meta y decirlo, pues lo vamos a lograr en 2, 3 años y lo vamos a hacer y trabajar duro por ese objetivo. No perdernos del objetivo y acordarnos de nuestra familia, de nuestros hijos, llamarles siempre más que el tema económico. Yo considero que lo que a nosotros en esos años de estar sin nuestros padres nos unió y teníamos ese calor de hogar, así sea por teléfono, era que constantemente teníamos comunicación con ellos. Y algo muy importante que nos deja Vladi, un mensaje muy importante, que si tú vienes de este país también puedes estudiar, también puedes crecer como persona. A veces uno tiene que hacer sacrificios para crecer como persona, para estudiar, porque él también trabajó. Entonces yo creo que si nosotros aquí en Estados Unidos también damos el ejemplo de estudiar, de crecer, en Ecuador también podemos hacer grandes cosas, Vladimir. Así es, Juan Carlos. Es importante que las personas que ya están aquí, que tuvieron la oportunidad de estar aquí, pues luchen también por esforzarse y por crecer. Tenemos grandes emprendedores, grandes personas que han emprendido en negocios, en restaurantes, en varias compañías y que han tenido éxito acá en los Estados Unidos. Y estas personas son las personas que son la inspiración a que nuevas personas puedan seguir esos pasos y decir que nada es imposible. Todo es posible en la vida si uno se lo propone. Muy bien, Vladi, entonces decide regresar otra vez a Estados Unidos. O sea, tú eres un viajero constante. Cuéntanos tu experiencia y por qué regresaste de nuevamente acá a Estados Unidos. Y claro, ahora sí apoyar a la comunidad. Bueno, Juan Carlos, parte del proceso de vengar la beca justamente es el de que devengues en una institución tal vez pública o en una institución privada dentro del país o fuera del país. Tuve la oportunidad de ser designado vicecónsul del Ecuador acá en New Jersey. Cuando recibí esa noticia fue algo que yo había dado en una entrevista. Envié un saludo a Christian Johnson cuando él me preguntaba ¿cómo te proyectas a futuro? Y yo le decía, pues no, trabajando tal vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y fue algo que el poder de la palabra
de que yo había dicho en esa entrevista, la revisé después porque alguien me comentó, me dijo, mira, lograste hacer lo que dijiste en una entrevista. Fui designado vicecónsul del Ecuador. Decía, esto no me lo creía. Era un sueño en realidad porque me había preparado para este cargo, había estudiado Eso para es este un cargo. dato muy importante, Vladi. Creo que eres el primer migrante que asume un cargo, ¿no? Una Así es. persona que ha vivido aquí, que ha asumido un cargo como vicecónsul. Así es, Juan Carlos, se queda un precedente en la comunidad de que sí podemos tener representantes diplomáticos preparados que se han esforzado. Hay mucho talento aquí ecuatoriano que puede representarnos y que son sensibles a la situación migratoria porque hemos vivido. Y en este sentido yo lo viví, no me lo contaron, no estudié tal vez sobre el tema migratorio, sino lo viví en carne propia. Y si tuve esa oportunidad de venir acá, como digo, a servir a mi comunidad en el sector consular. Fue una experiencia también que me brindó esa oportunidad de seguir aprendiendo más, de conocer las necesidades que tiene nuestra comunidad, de ver qué se puede mejorar. Siempre que venía una persona al consulado, era como verle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y les trataba de la mejor manera porque ese es el servicio. Como digo, servir en la Cancillería o en el servicio exterior es como la de un soldado, que tienes que dar todo por dar un buen servicio a la gente. Y eso es lo que trataba de darlo siempre, de abrir las puertas, de trabajar con la comunidad. Ya la comunidad sabía quién era Vladimir y era la oportunidad de abrir para que podamos trabajar en proyectos, sobre todo con las mujeres. Trabajamos en el tema del tema de violencia doméstica, el tema de manejar bajo la influencia del alcohol y en proyectos muy lindos en los que tú vas conociendo a la comunidad. Por ejemplo, el de Bordando los sueños de la mujer migrante, un Wow. proyecto muy bonito en el cual se dibujó una silueta el rostro de una mujer y cada madre, cada persona mujer podía venir al consulado y bordar a su manera. La gente de Cuenca bordaba de una manera, la gente del norte de otra manera, Wow, qué cada lindo. uno tenía diferentes maneras de bordar, pero iban formando la silueta que era llena de rosas. Y al final está en un cuadro, ya los que puedan visitar en el consulado de New Jersey, esta linda imagen que es Bordando los sueños de la mujer migrante, porque cada madre que iba ahí contaba su historia de vida. Contaba, inclusive una señora, recuerdo que contaba de que su hijo estaba detenido, estaba en la cárcel, y era un momento en el cual ellos podían desahogarse Expresar. y conversar con las demás personas, qué es lo que han hecho, entre risas, lloros. Este proyecto está lleno inclusive de lágrimas que ellas compartían. Y eso es lo que nos une a la comunidad, el justamente participar de estas actividades, de que tengamos esa oportunidad, de que los consulados se conviertan en una casa para el migrante, que se sientan con la confianza de llegar, de golpear las puertas y trabajar con la comunidad, que es lo más lindo. Tuve la oportunidad de visitar las prisiones bastante fuerte, porque son compatriotas que por A o B razón están detenidos y a veces sentir esa impotencia de no poder hacer nada más que pues llevarles un mensaje y llevarles información es doloroso, Juan Carlos, te digo, en las visitas que hemos tenido a las prisiones, tuve también la oportunidad de trasladar a un compatriota que tuvo un derrame cerebral y tuvimos que transportarla al Ecuador y entregarla a la familia en esas condiciones. Pero lo bonito de la historia es que hoy cada mes recibo fotos de él que está en Están recuperación, recuperados. ya está con su familia. Algo también anecdótico en estas funciones del consulado fue de que estuve siguiendo el caso de un joven que estuvo detenido en Nueva York antes de ser vicecónsul, justamente cuando estaba en Ecuador trabajando en temas temas Migración. vulnerables de migración. eh, Tuve la oportunidad de tener este caso y yo le prometí a la mamá, le dije, señor, en algún momento si tengo la oportunidad de ir yo mismo, estaré ahí al frente para ver qué es lo que se puede hacer. Así fue, fui a la corte, lo conocí, estuve cuando el juez prácticamente le dictó la sentencia y todo. Y después de varios años, pues yo retorné al Ecuador nuevamente de visita y fui a Cuenca. Y justamente me mandó un mensaje que estaba inaugurando su local, es un barbershop ahí en Wow, qué Ecuador, lindo. una peluquería. Y me sentía contento porque digo, le vi detenido, pero eso no fue un impedimento de él para superarse después de salir de prisión y ahora tener su propio negocio ahí en la ciudad de Cuenca. Entonces, son historias que te motivan, Juan Carlos, que nos demuestran de qué somos capaces los ecuatorianos. Muy bien, Vladi. La verdad que, o sea, ver que tú devuelvas con gratitud lo que has aprendido
te habla muy bien de ti. Y bueno, ¿qué mensaje quieres dejar a la comunidad ecuatoriana que está aquí en Estados Unidos y la que está allá, la que piensa migrar? Bueno, que piensen 2 veces antes de emigrar si lo van a hacer de manera irregular. A los que están aquí, que luchen por alcanzar sus sueños y sus metas. Nadie les debe limitar a ustedes lo que puedan hacer. Siempre tener en mente a la familia, el trabajo en equipo es importante, las organizaciones sociales. Tenemos un rol importante en la comunidad, el de apoyar, como tú lo mencionabas, el de ser grato, de que si en algún momento recibí una beca o un apoyo de una organización, devolver, como te digo, y volver a motivar a que más jóvenes sigan ese camino, incentivarles, motivarles, porque creo que si trabajamos en equipo vamos a lograr que nuestra comunidad salga adelante. Muy bien, Vladi, para cerrar, bueno, la entrevista, solo quiero que me digas, ¿cómo se ve Vladimir Quito de aquí en 5 años? Vladimir, de aquí en 5 años, esto va a quedar grabado y pues, espero estar en un lugar en el que pueda representar a la comunidad y que podamos hacer los cambios, pero en equipo, que sea la comunidad, las organizaciones, los líderes y también las instituciones que puedan trabajar para mejorar las condiciones de nuestro país y sobre todo de volver a soñar con un Ecuador que nos permita regresar a muchos y a los que estamos pensando en emigrar, pues nos permita quedarnos en nuestro país con las mismas oportunidades de empleo y de emprendimiento también. ¿Vladimir se ve como presidente del Ecuador? Es un sueño que tuve desde pequeño y no lo he descartado porque he cumplido la mayoría de las metas y los sueños y no descartaría esa posibilidad, Juan Carlos, porque el límite es el cielo y pues uno hay que luchar por alcanzar todo esto, ¿no? Hay que hacer con mucha disciplina, mucha perseverancia. Cuando nos caemos, pues hay que volvernos a levantar con más fuerza y no darnos por vencidos. Si se nos cierra una puerta, pues vamos a tener otra puerta que se nos abra. No, hay que construirla también, Vlad. Así es. Lo dijo Vladi, el límite del cielo. Esto ha sido Conociendo a. Gracias, Vladimir, por haber venido a este programa. Y bueno, nos vemos en otro programa. Chao.